vamos a hacer un viaje en el tiempo. Nos vamos a sumergir en los orígenes de una de las invenciones más increíbles de la historia. Ese momento preciso en el que, por fin, aprendimos a capturar la realidad para siempre. Para mí, esta frase da en el clavo. Siempre hemos tenido ese sueño, ¿verdad? El de poder congelar un instante, guardar un momento y que no se escape. O sea, que no es solo una cuestión de química o de lentes, es algo mucho más profundo. Y esa es la gran pregunta, el quiz de la cuestión. Porque una cosa era ver una imagen proyectada, pero otra, muy distinta, era conseguir que esa imagen se quedara ahí fija. Vamos a ver cómo se resolvió este enigma. Nuestro viaje empieza mucho antes de la primera foto. Empieza con un aparato que era casi mágico, pero a la vez increíblemente frustrante. A ver, imaginemos una habitación totalmente a oscuras. Hacemos un agujerito en una de las paredes y de repente, como por arte de magia, en la pared de enfrente aparece una imagen perfecta, aunque invertida, de lo que hay fuera. Esa es la cámara oscura. La base técnica de la fotografía en realidad existía desde hacía siglos. Y claro, aquí estaba el problema del millón. La imagen estaba ahí, era nítida, estaba llena de vida, pero en cuanto cambiaba la luz o se hacía de noche, se esfumaba. Era un fantasma precioso, pero inalcanzable. La gran búsqueda, el santo grial para muchos inventores, era encontrar la fórmula para atrapar a ese fantasma. Y la primera persona que lo logró no fue un científico de renombre ni un gran académico, sino un inventor francés con una paciencia y una tenacidad, bueno, fuera de lo común. El nombre que le puso a su invento es que es una pasada: heliografía. Helios, sol, y grafe, escritura. O sea que Niepce no lo veía como un dibujo hecho por él, sino como la escritura del propio sol. El proceso parece sacado de un libro de alquimia, de verdad. Primero se untaba una placa de metal con este asfalto que es sensible a la luz. Luego se exponía y las partes que recibían luz se endurecían. Para terminar, se lavaba la placa con aceite de lavanda y prementina y las partes blandas, las que habían estado en la sombra, se caían, dejando la imagen grabada para siempre. Y con ese método tan artesanal, Niepce consiguió lo imposible. Esta imagen, que a nuestros ojos puede parecer borrosa o abstracta, es uno de los grandes hitos de la civilización. Es la primera vez que la humanidad consiguió atrapar la luz y el tiempo en una superficie. Pero ojo a este dato. La exposición duró más de 8 horas, y esto es alucinante, porque la foto no captura un solo instante, sino un día entero. Si nos fijamos bien, el sol ilumina los edificios de ambos lados de la imagen, algo que es físicamente imposible que ocurra a la vez. La fotografía nació, literalmente, con el paso del tiempo grabado en su interior. El avance de Niepce fue histórico, sí, pero siendo sinceros, no era nada práctico. Hacía falta alguien con una mentalidad más comercial, con un toque de espectáculo, para llevar esto al siguiente nivel. Y aquí la cosa se acelera, pero a toda velocidad. Niepce, el inventor puro, se asocia con Daguerre, un artista y empresario con mucha visión. Tras la muerte de Niepce, Daguerre pule la técnica y en 1839 Francia anuncia el invento como un regalo para el mundo entero. La fotografía, de repente, se convierte en un fenómeno global. El daguerrotipo era otra historia. No era una imagen sobre un papel, era un objeto, casi una joya, una placa de metal plateada pulida hasta ser un espejo que guardaba dentro una imagen casi fantasmal, pero con una nitidez que dejaba a todo el mundo boquiabierto, y cada uno era una pieza única. El proceso era una locura. Muy complejo y, francamente, bastante peligroso. Había que pulir la placa, sensibilizarla con vapores de yodo, que son tóxicos, y luego venía el paso mágico, revelar una imagen que no se veía, con vapores de mercurio caliente. El concepto clave aquí fue el de imagen latente, la idea de que la imagen ya estaba ahí, esperando a que un químico la hiciera aparecer. Y esto lo cambió absolutamente todo. Pasar de 8 horas a unos 10 o 15 minutos significaba que por primera vez se podía hacer un retrato. La fotografía dejó de ser un experimento para capturar edificios y pasó a ser una herramienta para capturar a las personas. Pero mientras Daguerre triunfaba en Francia con sus objetos únicos, al otro lado del Canal de la Mancha, en Inglaterra, otro inventor estaba a punto de descubrir el concepto que definiría la fotografía durante los siguientes 150 años. Hablamos de William Henry Fox Talbot, un científico inglés que inventó el calotipo, que viene a significar impresión bella. Y a diferencia del daguerrotipo, que era metálico y sofisticado, su proceso se basaba en algo mucho más humilde, el papel. Y aquí está el cambio de paradigma total. El calotipo de Talbot no creaba la imagen final de golpe, sino que primero creaba un negativo, o sea, una imagen con los blancos y los negros invertidos. Y a partir de ese único negativo, se podían hacer todas las copias positivas que se quisieran. Acababa de nacer la reproducibilidad.
Fijaos bien en la imagen. A la izquierda tenemos el negativo en papel, donde lo que era luminoso ahora es oscuro y las sombras son claras. Luego, al poner ese negativo sobre otro papel sensible y exponerlo a la luz, obtenemos la imagen positiva de la derecha. Es un concepto que hoy nos parece súper obvio, pero que en aquel momento fue una auténtica revolución. Así que, a principios de la década de 1840, la fotografía se encontró en una encrucijada, con dos caminos muy diferentes compitiendo por definir su futuro. A ver, por un lado teníamos el daguerrotipo, que era una imagen única, súper nítida, sobre una placa de metal. Un proceso que Francia generosamente regaló al mundo. Y por el otro lado, el calotipo, reproducible con un aspecto más artístico, más suave, sobre papel, pero que Talbot patentó en Inglaterra, lo que limitó bastante su uso al principio. Los dos fueron una revolución, pero cada uno a su manera. El daguerrotipo permitió que la gente corriente pudiera tener su propio retrato, algo que antes estaba reservado solo a los ricos que pagaban a un pintón. Vamos, que democratizó la memoria personal. Y el calotipo, con eso de poder hacer copias, sentó las bases para usar fotos en libros y periódicos. Democratizó la distribución de las imágenes. Y es importante entender que esto no fue solo cosa de Francia e Inglaterra. Fue una auténtica explosión de innovación por todo el mundo. Hércules Florence, en Brasil, estaba llegando a conclusiones parecidas por su cuenta. John Herschel descubrió el fijador químico, que era esencial para que las imágenes no se estropearan. Y muy pronto llegarían nuevos procesos como el colodión húmedo, que básicamente unió lo mejor de los dos mundos. Así que la próxima vez que saquemos el móvil para hacer una foto, un selfie, lo que sea, conviene pararse un segundo a pensar en esto. Ese gesto, tan instantáneo y tan nuestro, es la culminación de un sueño de siglos, de placas de metal con asfalto, de espejos de plata y vapones de mercurio. Todo empezó ahí, con ese deseo casi mágico de enseñarle a la luz a escribir su propia historia.